Como siempre es un placer contar con su presencia y obvio su conocimiento. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Doctor, un placer que nos acompañe hoy. ¿Es distinta la hiperactividad que el déficit de atención? Básicamente se denomina trastorno por déficit de atención con hiperactividad, suelen ir en conjunto. Es un cuadro clínico que el niño nace con él, efectivamente, porque tiene un origen de carácter genético y tiene tres componentes fundamentales. Una sobreactividad motriz, que llamamos hiperactividad, un déficit de atención, que básicamente se caracteriza por problemas de atención en el colegio y unos síntomas de impulsividad, que es actuar sin pensar. Básicamente esa es la descripción del cuadro clínico. ¿Eso puede controlarse, digamos, con terapias de conducta o necesariamente al ser un desorden de orden genético tiene que ir acompañado de otro tipo de terapias, sobre todo pues acompañado del tema de drogas o medicamentos? Sí, ¿cómo se soluciona? La parte terapéutica o el tratamiento generalmente tiene tres caminos. El primero es terapia cognitivo-conductual o terapia de conducta. La segunda es la terapia farmacológica con medicamentos estimulantes que aceleran la neurotransmisión de un agente químico que es la dopamina, o la combinación de los mismos. Generalmente los padres no son muy amigos de la droga, del fármaco, perdón, no son muy amigos, pero en algunos casos graves es importante acompañar y apoyar los procesos de terapia con ese tipo de medicamento. En los casos leves, nosotros recomendamos trabajar más desde la terapia cognitivo-conductual o la rehabilitación neuropsicológica de las funciones cognitivas superiores, en este caso de la atención y la memoria operativa. ¿Eso en español qué es? Eso básicamente son que a los padres se le deben enseñar técnicas de crianza muy efectivas para que aprendan a manejar el comportamiento. Con el niño se trabajan ejercicios de atención y concentración a través de programas computarizados, a través de ejercicios de lápiz y papel, a través de juegos de mesa. Y en el colegio se deben hacer ciertas adecuaciones escolares porque estos niños requieren cierto acompañamiento adicional de parte de la institución educativa. Entonces los profesores también tienen que estar entrenados para saber cómo manejar esta problemática dentro del aula. Ahí va mi inquietud y lo decíamos al inicio, y es que como papás siempre estamos como con el tema del dedo, ay sí, vemos un niño muy activo, no hiperactividad, pero ¿cuál realmente son los signos o síntomas para uno poder distinguir un niño hiperactivo de un niño activo? Esa pregunta es bastante interesante porque solemos etiquetar o colocarle una lápida muchas veces a los niños porque son inquietos. Los niños por naturaleza tienen un grado de inquietud bastante alta. Por eso la hiperactividad no se debe diagnosticar sino hasta los 6 años de edad, donde suponemos que los niños se han sedentarizado, es decir, que ya pueden permanecer horas en su pupitre. La hiperactividad clínica es una hiperactividad obviamente que genera problemas de estabilidad del niño durante la clase. La hiperactividad se reconoce también porque el niño hiperactivo es hiperactivo en todos los contextos. En cambio, el niño es inquieto, primero es una forma de desarrollarse, de autoestimularse, y la inquietud tiene que ver mucho más con la creatividad, pero la hiperactividad ya es un cuadro clínico que genera malestar significativo en las áreas sociales, escolares y familiares del niño. ¿Se diagnostica más o menos a qué edad? El niño, como decíamos, nace siendo hiperactivo porque los estudios demuestran que hay una fuerte carga genética, pero por seguridad la American Psychiatric Association, que es, digamos, la asociación americana que establece, digamos, los patrones para hacer un buen diagnóstico, pide que sea hasta los 6 años de edad. Cuando los demás niños ya se, digamos, aquietaron, el hiperactivo va a seguir y ahí se va a evidenciar mucho mejor. ¿Tiene alguna relación con la inteligencia? Y esto podría, digamos, hay un cuadro que es muy común. El niño que hace todas sus tareas de primerito y no deja atender al resto. Claro. Todo lo entiende, pero es insoportable en la clase. ¿En verdad tiene relación con la inteligencia? ¿Son más rápidos, más activos que otros? Los estudios indican que no hay correlación entre alto nivel o bajo nivel de inteligencia con la hiperactividad, es decir, son dos componentes independientes. Sin embargo, los niños con alta coeficiente intelectual, que llamamos talentos excepcionales o superdotados, sí son niños que terminan mucho más rápido, que se aburren más rápido en las clases, pero porque logran los objetivos curriculares de una manera mucho más eficiente, entonces les queda mucho más tiempo y se convierten también en un problema escolar. Ahora, una vez que haya diagnosticado la hiperactividad, ¿esta es una condición que dura de por vida o es algo que con la edad disminuye? Aquí va como la segunda parte de la pregunta. ¿Hay adultos que pueden ser hiperactivos?
Sí, la hiperactividad, al ser un componente genético, pensamos que no podemos hablar de cura en el sentido estricto de la palabra. Se puede manejar y las personas en la adolescencia remiten algunos síntomas, es decir, se disminuyen algunos síntomas, pero tenemos muchos adultos con hiperactividad y de hecho muchos de ellos están medicados. Lo grave del asunto de la hiperactividad no es propiamente ser hiperactivo, sino que la hiperactividad se convierte en un factor de riesgo para la aparición de problemas adicionales. A eso le llamamos comorbilidad. Los problemas adicionales que se empiezan a asociar a esto, yo a los padres les digo que esto es como cuando a uno le daña una llanta, que se le pincha la llanta, uno no la arregla, y entonces se le daña el rin, se le daña el eje, se le daña el carro. La hiperactividad a la vez es una condición de riesgo para el desarrollo de problemas de comportamiento. Por ejemplo, los niños suelen desarrollar problemas de negativismo desafiante, trastorno con la norma, problemas disociales, problemas de agresividad. Esa es una línea. La segunda línea son los problemas de aprendizaje. Más dificultades en la parte de lectura, más dificultades en la parte de escritura. Son niños que pierden en promedio entre 2 y 3 años más haciendo su bachillerato. Son niños que desertan, el 25% de ellos deserta escolarmente, y son niños que van a tener mucho más cambios de colegios. Ellos empiezan en los colegios top, muchas veces si son de clases socioeconómicas altas, se los toleran 2 años, pasan a otro colegio, a otro, hasta que finalmente... ¿Puede estar relacionado a otro tipo de conductas, como que sea un niño muy ansioso, que no duerma bien en la noche y se despierte, digamos, con pesadillas, o que tenga hábitos que ya no son comunes para un niño? No sé, los típicos que chupan pelo, comen tierra, comen uñas u otras cositas. O sea, ¿tienen alguna relación de pronto, hábitos que ya no son como esperados de esa edad, pero que se mantienen y no...? Es posible que en el caso del hiperactivo ocurra, porque el hiperactivo... tarda un poco más en madurar su lóbulo frontal, que es el lóbulo que, digamos, regula la conducta. Es el que anticipa las consecuencias de los actos y los que de alguna manera orienta la conducta gobernada por reglas. Entonces estos niños suelen obviamente tener comportamientos más atípicos frente a sus coetáneos. Sin embargo, hay que diferenciar un niño hiperactivo de un niño con un trastorno del comportamiento. Los problemas del comportamiento vienen más asociados a problemas de pautas de crianza, a problemas de cubrimiento de necesidades básicas emocionales. Pueden ser niños que están siendo abusados o violentados o teniendo experiencias de maltrato infantil. Esos niños también desarrollan problemas de comportamiento, pero son problemas de comportamiento y son más de carácter adquirido. Diferente al hiperactivo, que la hiperactividad es más una necesidad de estarse moviendo, el niño tiene que autoestimularse a través del movimiento. Y una de las cosas que trata de hacer el colegio equivocadamente o la familia equivocadamente es decirle al niño que se aquiete. Claro, pero el niño si se aquieta es como cuando a uno le está rascando algo y le dicen no te rasques. Sí, entonces eso claro, se exacerba exponencialmente el síntoma y el niño obviamente pues se vuelve más disruptivo de lo necesario. Ahora, el ser los niños hiperactivos y el tener como esa mente tan ágil y tener que estar todo el día en constante actividad, esto me lleva a pensar en el seguimiento de las normas. Para ellos es más difícil el reconocer entre el bien y el mal, el seguir las normas también. Absolutamente, estos niños, dado su, digamos, retrasito en el desarrollo del lóbulo frontal, de la maduración, que es el lóbulo que inhibe la conducta, que es el lóbulo que, digamos, es el lóbulo que le dice a uno no hagas, porque esto está bien, esto está mal, que está relacionado con el desarrollo moral, que está relacionado con la conducta guiada por normas, en ellos va a ser mucho más tardío, mucho más difícil. Y el niño generalmente tiene más problemas en su comportamiento, pero no porque el niño, entre comillas, sea un niño malo, sino porque el niño simplemente no piensa en las consecuencias de sus actos. Pero entonces para ahí la importancia de hacer un análisis a tiempo y de hacer un buen manejo a tiempo, porque un niño como este, mal llevado, puede ser un delincuente a futuro. Absolutamente, hay estudios que muestran que el pronóstico de más o menos el 20% de estos niños caen en conductas de antisocialidad, pero si se hubiera detectado a tiempo y si hubiera intervenido a tiempo, no hay ningún problema. Es decir, estos niños pueden ser perfectamente, llegar a todos los niveles de desarrollo, llegar a la universidad, ser doctores, ser grandes deportistas, personas como Picasso, como muchas otras personas tuvieron esta condición y sin embargo lo lograron hacer. Ahora, hoy día es mucho más difícil manejar un hiperactivo que hace 100 años. Porque hoy día las ciudades se han vuelto más pequeñas, anteriormente se vivían en casas de 200, 300 metros, hoy vivimos en apartamentos de 40, 50, 60 metros. Al apequeñarse el mundo, el hiperactivo obviamente queda más en evidencia, porque el ambiente cada vez es más regularizado,
las jornadas académicas son de más horas, los apartamentos ya son no más corren, pequeños. ya no juegan, ya no tienen como botar esa energía, como antes un hiperactivo que corría. No, Claro. entonces es un peligro también con los juegos de video y con todo esto, porque los juegos de video por lo general los ponen más activos a los niños normales. Sí, lo que uno ve es que esos niños desarrollan ciertas adicciones a las tecnologías también, ¿cierto? Además, los juegos de video, ellos extrañamente sí se concentran en los juegos de video, porque realmente lo que está mal en el niño con déficit de atención e hiperactividad no es tanto la atención, sino el controlador consciente de la atención. Es decir, una partecita del cerebro que gobierna y maneja la atención hace que el niño tenga dificultades cuando tiene que prestar atención a cosas que no le gustan. Pero si algo le gusta, él se va a enfocar perfectamente en eso. Por eso las mamás dicen, yo no sé por qué dicen que tiene déficit de atención, si él en la televisión o los videojuegos se concentra bastante, pero realmente lo que falla es el controlador consciente de la atención. El tema del manejo, digamos, con medicamentos es el susto, ¿cierto? Hay una droga que es la más famosa, creo yo, que es la Ritalina. Entonces uno escucha historias como, ay, es que le dieron esa droga. La bobalina. Y lo embobaron. Y lo embobaron y era tan activo y tan inteligente y míralo ahora tan quieto. Ay, pero además es depresivo ver a un niño así. O sea, es como... Pero debe ser la tocó dosis, que no es la indicada. ¿Qué es, doctor? O sea, ¿cómo perderle el miedo a afrontar la hiperactividad como un trastorno que tiene que abordarse desde todos los campos? Y uno de ellos es la parte de los medicamentos. Yo digo la siguiente frase, cuando un niño necesita unas gafas, necesita unas gafas. Cuando necesita un audífono, necesita un audífono. Y cuando necesita un fármaco, necesita un fármaco. Es decir, si los casos leves bien podemos tratarlos sin el acompañamiento del medicamento, en otros casos el medicamento es necesario. Ahora, el medicamento no va a curar, pero el medicamento va a ayudar o a coayudar al proceso. El medicamento tiene un efecto y durante ese tiempo que el niño está medicado, el niño aprende con mucha velocidad. Lo que aprende se le consolida en la memoria, es decir, es una ayuda. El problema es, primero, que hay mucho falso positivo, es decir, muchos niños que se denominó hiperactivos sin serlo, entonces están siendo mal medicados. Segundo, que muchos niños que tienen cuadros parecidos, como los trastornos del comportamiento, niños que incluso no atienden porque no entienden, eso es distinto a no aprender por no atender. Es decir, hay niños que como tienen problemas de aprendizaje no atienden, pero no es porque tengan déficit de atención, sino porque no entienden. Y otros cuadros adicionales como la inquietud. Entonces muchos niños están, primero, mal diagnosticados. Segundo, la dosis no corresponde. Están sobremedicados. En Estados Unidos se habla que se calcula más o menos 2 millones de niños hiperactivos, pero se vende droga para 7 millones. Entonces hay una sobremedicación y hay un exceso de esto. Por eso el déficit de atención con hiperactividad debe ser diagnosticado y tratado por expertos, por neurólogos expertos, psiquiatras expertos, neuropsicólogos expertos, psicólogos expertos. Y no debe ser una cosa tomada a la ligera. Y las evaluaciones no son de 15 minutos o 20 minutos. Nosotros en el Centro de Neuropsicología nos tomamos casi de 3 a 4 horas para poder llegar a un diagnóstico de eso. ¿Podemos dar un teléfono del Centro de Neuro? Sí, le ibas a preguntar, porque al final del programa salen los datos, pero sabemos que hay mucha gente que, con el lapicero quiere en la el dato ya. Correcto, pueden llamar en las horas de la tarde al 580-3836 o al celular 300-778-5978. Ay, no, maravilloso. Pues, doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. A mí ya me queda claro que mi hija lo que sufre es de papeletitis. O sea, papeleta al 100%. Pero, mi amor, eso es hereditario. O sea, que deje así. Ay, Gracias, bueno, doctor ya sé. Henry. Mientras tanto, vamos con recomendaciones y vamos a agradecer ahora al Center que siempre nos acompaña, el Centro Odontológico del doctor